Estudio Juventud. Semana del 02 al 08 de diciembre de 2024. Tema: el ser humano es salvo solo por gracia y no por competencias humanas. Lectura bíblica, 1 Corintios 1, 26 al 31. Comentario: en el corazón del Evangelio cristiano yace una verdad fundamental y transformadora: el ser humano es salvo solo por gracia y no por competencias humanas. Esta afirmación no solo define el núcleo del mensaje cristiano, sino que también distingue la fe cristiana de todas las demás visiones de salvación y redención. La gracia de Dios, entendida como su favor inmerecido, es el principio central que sostiene la doctrina de la salvación. A diferencia de las ideas que proponen que la salvación se puede ganar a través de buenas obras, esfuerzo personal o logros, el cristianismo enseña que es un regalo gratuito de Dios. Esta gracia es un reflejo del amor incondicional de Dios hacia la humanidad, un amor que no se basa en nuestras acciones, sino en su naturaleza divina y misericordiosa. A lo largo de la historia de la humanidad, la tendencia ha sido confiar en las propias habilidades, logros y méritos como medios para alcanzar la salvación o la aceptación divina. Sin embargo, el mensaje del Evangelio desafía esta perspectiva al afirmar que la salvación es un don de Dios, no algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas. Esta verdad se revela claramente en las Escrituras, donde se nos enseña que nuestra justificación y reconciliación con Dios no dependen de nuestras acciones, sino de la obra redentora de Jesucristo. 1. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un don gratuito que Dios ofrece a la humanidad. No podemos ganarla ni merecerla a través de nuestras acciones o esfuerzos, sino que es una manifestación del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Este regalo subraya que la salvación es accesible para todos, sin distinción. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 2. La imposibilidad de justificarse por obras. Las Escrituras dejan claro que nadie puede justificarse ante Dios por sus propias obras. A pesar de nuestros esfuerzos y buenas acciones, todos fallamos en alcanzar el estándar perfecto de Dios. Solo a través de la gracia divina podemos ser justificados y reconciliados con Dios. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 3. La gracia y la redención en Cristo. La redención y la liberación del pecado solo son posibles a través de la obra redentora de Jesucristo. Su sacrificio en la cruz es la expresión máxima de la gracia de Dios, que no solo perdona los pecados, sino que también nos ofrece una nueva vida en Él. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 4. El fracaso de los esfuerzos humanos para lograr la salvación. Los esfuerzos humanos para alcanzar la salvación, ya sea a través de buenas obras o de observancias religiosas, son insuficientes. La salvación es un acto de gracia que no puede ser complementado ni mejorado por nuestras acciones. Romanos 11:6, más y por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia. 5. La gracia como fuente de nueva vida. La gracia no solo ofrece perdón, sino que también transforma nuestras vidas. Al recibir la gracia de Dios, somos hechos nuevas criaturas en Cristo, lo que nos permite vivir de acuerdo con su voluntad y reflejar su amor en nuestras acciones. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 6. El testimonio de la gracia en la vida del creyente. La gracia de Dios en la vida del creyente se manifiesta en la transformación y en el testimonio de una vida vivida en obediencia y gratitud. La gracia nos capacita para vivir una vida que honra a Dios, no como un medio para ganar salvación, sino como una respuesta a su amor. 1 Timoteo 1:14, y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 7. La gracia y la unificación del pueblo de Dios. La gracia de Dios no solo ofrece salvación individual, sino que también unifica a los creyentes como un solo cuerpo en Cristo.
Esta gracia nos une, eliminando barreras y divisiones, y formando una comunidad basada en la aceptación y el amor divinos. Efesios 2:18, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Conclusión, la gracia de Dios, expresada en el sacrificio de Jesucristo, es el corazón del Evangelio. Este don divino subraya que no hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación, más bien, es Dios quien, en su amor infinito, ha proporcionado el camino a la reconciliación y a la vida eterna. La obra redentora de Cristo es el fundamento sobre el cual se basa nuestra esperanza y nuestro perdón. Al comprender que nuestra salvación es completamente obra de la gracia de Dios, somos liberados de la carga del perfeccionismo y del mérito propio. Nos damos cuenta de que nuestras buenas obras no nos acercan a Dios ni nos justifican, sino que son una respuesta natural y agradecida al amor que hemos recibido. Esta perspectiva nos invita a vivir con una humildad renovada y una gratitud genuina, reconociendo que todo lo que tenemos y somos es producto de la gracia divina. Primer título. Dios no considera aptitudes humanas en el llamado al Evangelio. Versículos 26 al 28. Léase, Efesios 2:8 y 9, Jueces 6:12 al 16. Comentario. En la vasta extensión de la historia humana y en la diversidad de culturas y contextos, una verdad esencial del Evangelio resplandece con claridad: Dios no considera aptitudes humanas en el llamado al Evangelio. Este principio revela un aspecto fundamental de la gracia divina y de cómo Dios elige obrar en el mundo, desafiando las nociones comunes de mérito y habilidad que prevalecen en nuestra sociedad. En la vida cotidiana, tendemos a valorar y priorizar ciertas cualidades y competencias al elegir a las personas para roles y responsabilidades. En el ámbito espiritual, sin embargo, Dios opera de manera radicalmente diferente. Él no mide la valía de una persona por sus logros, habilidades o estatus social, sino que llama a aquellos que Él ha elegido, independientemente de sus capacidades humanas. La Escritura está llena de ejemplos que ilustran esta verdad. Dios eligió a Moisés, un hombre que se consideraba a sí mismo inadecuado para liderar a los israelitas fuera de Egipto. Llamó a David, un joven pastor, para convertirse en el rey de Israel, a pesar de que no parecía ser el candidato ideal. En el Nuevo Testamento, Jesús escogió a pescadores y personas de humildes orígenes para ser sus discípulos, demostrando que su llamado no se basa en las competencias o logros humanos. Este enfoque de Dios destaca que el llamado al Evangelio y al servicio en su reino está fundamentado en su voluntad soberana y en su gracia inmerecida, no en las cualidades humanas. Al entender y aceptar esta realidad, nos liberamos de la presión de tener que cumplir con estándares humanos para ser aceptados o utilizados por Dios. En lugar de eso, encontramos libertad en el hecho de que es Dios quien capacita y transforma a quienes Él llama. 1. Dios elige a los insignificantes para glorificarse. A lo largo de la Escritura, Dios elige a aquellos que el mundo considera insignificantes para llevar a cabo sus propósitos, demostrando que su elección no depende de las aptitudes humanas. Esta elección subraya que la gloria pertenece a Dios y no a las capacidades individuales. Primera a los Corintios 1:27, pero Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. 2. La llamada de Moisés. Moisés, a pesar de sus dudas sobre sus propias habilidades y su reticencia, fue escogido por Dios para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Esto demuestra que Dios no se basa en las habilidades humanas para cumplir sus propósitos. Éxodo 3:11, y Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? 3. El llamado de David. David fue el menor de sus hermanos y un simple pastor cuando Dios lo eligió para ser rey de Israel. Esta elección destaca que el llamado de Dios no se basa en el estatus o las habilidades humanas, sino en su soberanía y propósito. Primera a los Samuel 16:7, y Jehová dijo a Samuel: Mira, no te fíes de su parecer, ni de lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. 4. Los discípulos simples y pecadores.
Jesús llamó a pescadores y a personas de la clase trabajadora para ser sus discípulos. Esto demuestra que su llamado trasciende las habilidades y el estatus social, revelando que el Evangelio es para todos, sin importar su condición humana. Lucas 11:28, y Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. 5. El testimonio de Pablo. Pablo, antes Saulo, era un perseguidor de cristianos antes de ser transformado y llamado a ser apóstol de los gentiles. Su vida ilustra cómo Dios puede cambiar y usar a cualquier persona, sin importar su pasado o sus capacidades humanas. Primera a los Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes bien, he trabajado más que todos ellos, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 6. La gracia de Dios en el llamado. El llamado al Evangelio es una manifestación de la gracia de Dios. No depende de nuestras capacidades o méritos, sino que es un acto de la gracia divina que nos invita a responder y servir, independientemente de nuestras limitaciones. Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. 7. La inclusividad del Evangelio. Comentario: Dios llama a personas de todas las naciones, culturas y condiciones sociales, demostrando que el Evangelio es inclusivo y accesible para todos. Este llamado universal refleja el amor y la gracia de Dios, que no hace acepción de personas. Segunda a los Corintios 12:9, y me ha dicho, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Conclusión: en lugar de valorar las habilidades, logros o estatus social, Dios elige y llama a aquellos que, desde una perspectiva humana, podrían parecer los menos aptos para cumplir sus propósitos. La Escritura nos muestra que Dios se deleita en usar a personas ordinarias y a veces imperfectas para llevar a cabo su plan eterno. Esta verdad no solo subraya la grandeza de su gracia, sino que también nos enseña que el poder de Dios se manifiesta más claramente en nuestra debilidad y humildad. La elección divina revela que el llamado al Evangelio está fundamentado en la gracia y la soberanía de Dios, no en las capacidades humanas. Segundo título. Dios desecha la jactancia del hombre. Versículo 29. Léase, Romanos 12:3, Santiago 4:15 y 16. Comentario: en un mundo que a menudo valora la autosuficiencia, el orgullo y el éxito personal, la afirmación de que Dios desecha la jactancia del hombre se presenta como una verdad radical y reveladora. La jactancia, entendida como la exageración o el orgullo desmedido por los logros personales, el estatus o las habilidades, es algo que Dios reprueba en su palabra. Esta realidad desafía las normas y valores de nuestra sociedad contemporánea, recordándonos que la verdadera grandeza y valor en la vida cristiana no se encuentran en la autoexaltación, sino en la humildad y en el reconocimiento de la dependencia total en Dios. La Escritura es clara en cuanto a cómo Dios ve la jactancia y el orgullo. La Biblia nos enseña que Dios se opone a los orgullosos y exalta a los humildes. La jactancia humana, que a menudo se manifiesta en la forma en que presumimos de nuestros logros, habilidades o posición social, es vista como una falta de reconocimiento de la soberanía y la gracia de Dios. Dios desea que nuestros corazones estén libres de la vanidad y el orgullo que suelen acompañar a la jactancia. En lugar de gloriarnos en nuestras propias capacidades, somos llamados a glorificar a Dios y a reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Este principio es fundamental para nuestra relación con Dios y para vivir una vida que refleja su carácter y sus valores. 1. La jactancia como obstáculo para la relación con Dios. Comentario: la jactancia impide una relación auténtica con Dios al desviar nuestra atención de su soberanía y gracia hacia nuestra autosuficiencia. Dios desea que nuestros corazones estén enfocados en Él y no en nuestras propias habilidades o logros. Abdías 1:3, el orgullo de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de las rocas, en la altura de la colina, el cual dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra?
2. Dios resiste a los orgullosos. La Escritura es clara al afirmar que Dios se opone al orgullo y a la jactancia. Esta resistencia divina no es solo una advertencia, sino una invitación a la humildad, que es la actitud que Dios valora y recompensa. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 3. La jactancia provoca la desaprobación divina. La jactancia, que se manifiesta en la vanagloria y en la exaltación de uno mismo, provoca la desaprobación de Dios. Esta actitud contraria a su naturaleza puede llevar a consecuencias severas, como lo muestra la historia de Nabucodonosor. Daniel 4:34, y al cabo de los días, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y recobré mi entendimiento, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, y su reino por todas las generaciones. 4. La humildad como actitud valiosa ante Dios. En lugar de jactarnos, la Biblia nos enseña que la humildad es el camino que Dios honra. La humildad nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y su obra en nuestras vidas, lo cual es esencial para una verdadera espiritualidad. Lucas 14:11, y todo aquel que se enalteciere será humillado, y el que se humillare será enaltecido. 5. El orgullo es una forma de rebelión contra Dios. La jactancia y el orgullo no solo afectan nuestra relación con los demás, sino que también reflejan una actitud rebelde contra Dios. Al considerar nuestras habilidades como la causa de nuestro éxito, ignoramos la soberanía y el control de Dios sobre nuestras vidas. Proverbios 4:26, el corazón del justo piensa en su camino, mas el impío nunca lo examina. 6. La grandeza verdadera proviene de servir a los demás. Jesús enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás, en lugar de en la jactancia de nuestros logros. La humildad y el servicio reflejan el carácter de Cristo y son el camino hacia el reconocimiento verdadero por parte de Dios. Mateo 20:26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. 7. El ejemplo de Cristo como modelo de humildad. Jesús es el ejemplo supremo de humildad y abnegación. A pesar de ser el Hijo de Dios, vivió una vida de servicio y sacrificio. Su ejemplo nos desafía a renunciar a la jactancia y a adoptar una vida de humildad y obediencia. Filipenses 2:5-7 haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Conclusión, Dios se opone a los soberbios y ofrece su gracia a los humildes, demostrando que su reino está fundado en la humildad y no en la autoexaltación. A través de ejemplos bíblicos y enseñanzas de Jesús, comprendemos que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás y en vivir una vida de humildad y dependencia de Dios. Al desechar la jactancia, somos invitados a reconocer que todo lo que tenemos y somos es fruto de la gracia y la soberanía divina. Esta humildad no solo nos permite tener una relación más profunda con Dios, sino que también transforma nuestras relaciones con los demás, llevándonos a vivir una vida de servicio y amor desinteresado. El ejemplo de Cristo, quien, a pesar de su posición divina, vivió una vida de servicio y sacrificio, nos muestra el camino a seguir. Su humildad es el modelo perfecto para nuestras vidas, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en el despojo de uno mismo para servir y amar a los demás. Tercer título. Reconociendo que solo la gracia de Dios permite al creyente permanecer en la fe. Versículos 30 y 31. Léase, Romanos 11:36, segunda a los Corintios 10:17 y 18. Comentario. Es únicamente por la gracia de Dios que el creyente puede mantenerse firme y constante en su fe. Esta gracia divina no solo inicia nuestra relación con Dios, sino que también la sostiene y la fortalece a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Reconocer esto es crucial para comprender la naturaleza de nuestra dependencia de Dios y el papel indispensable de su gracia en nuestra vida diaria. La gracia de Dios se manifiesta como el poder que no solo nos salva, sino que también nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad.
Esta gracia es una expresión de su amor incondicional, que no solo nos recibe en nuestra debilidad, sino que también nos sostiene cuando enfrentamos pruebas, tentaciones y desafíos en nuestra jornada de fe. A menudo, podemos caer en la trampa de creer que nuestro esfuerzo personal o nuestras buenas obras son las que aseguran nuestra permanencia en la fe. Sin embargo, la Escritura nos enseña que, aunque nuestras acciones son importantes, es la gracia de Dios la que realmente nos mantiene firmes. Es su gracia la que nos da la fortaleza para seguir adelante, nos renueva en momentos de debilidad y nos mantiene conectados con su propósito eterno. 1. La gracia como fundamentación de la fe. La fe cristiana se inicia y se mantiene por la gracia de Dios. Sin esta gracia, no podríamos ni siquiera comenzar nuestra andanza espiritual ni sostenernos en ella. La gracia es el fundamento sobre el cual descansa toda nuestra vida cristiana. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 2. La gracia sostiene en la debilidad. En momentos de debilidad y fracaso, la gracia de Dios se convierte en nuestra fuente de fortaleza. Reconocer nuestra debilidad y depender de la gracia divina nos permite seguir adelante a pesar de nuestras falencias. Segunda a los Corintios 12:9, y me ha dicho, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 3. La gracia en la perseverancia. La gracia de Dios no solo nos inicia en la fe, sino que también nos capacita para perseverar hasta el final. La perseverancia en la fe es un acto de gracia, que nos mantiene firmes en el camino del Señor. Primera de Pedro 5:10, y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4. El poder de la gracia para transformar. La gracia de Dios no solo justifica al creyente, sino que también lo transforma. Nos capacita para vivir una vida que refleja el carácter de Cristo, lo cual es esencial para permanecer en la fe. Tito 2:11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 5. La gracia y el perdón continuo. La gracia de Dios es el medio por el cual somos perdonados continuamente. Cuando fallamos y pecamos, la gracia nos permite arrepentirnos y recibir perdón, lo cual es esencial para mantener nuestra relación con Dios y nuestra fe. Primera de Juan 1:8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 6. La gracia y la seguridad en Cristo. La gracia de Dios garantiza nuestra seguridad en Cristo. Al depender de su gracia, podemos estar seguros de que nuestra salvación es segura y que Dios continuará obrando en nuestras vidas hasta el final. Filipenses 1:6, y yo estoy seguro de que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 7. La gracia como motivo para vivir en gratitud. Al reconocer que nuestra permanencia en la fe es posible únicamente por la gracia de Dios, somos llamados a vivir una vida de gratitud y adoración. Esta gratitud impulsa una vida cristiana activa y comprometida con el Señor. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Conclusión, la gracia de Dios no es solo el medio por el cual somos salvados, sino también la fuente continua de nuestra fortaleza y estabilidad en la fe. Nos capacita para superar nuestras debilidades, perseverar en medio de las pruebas y vivir una vida transformada y agradecida. La realidad de que nuestra permanencia en la fe depende completamente de la gracia divina nos libera de la autosuficiencia y nos invita a vivir en una constante actitud de gratitud y dependencia. Al comprender y abrazar esta verdad, somos llamados a vivir una vida de humildad, sabiendo que no es por nuestros propios esfuerzos que permanecemos en la fe, sino por la gracia inmerecida de Dios. Esta perspectiva nos lleva a una adoración más profunda, a una vida de servicio genuino y a una confianza renovada en que Dios,
quien comenzó la buena obra en nosotros, la completará hasta el día de Cristo Jesús. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.
Jesús.